Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Voy a sortear lo que es 2 piedras de alumbre. Para poder participar lo que es en ese sorteo tienes que estar suscrito y tienes que comentar, cariño, alumbre, ¿vale? Algunos han puesto alambre, pero igual lo voy a considerar, mi querido Libra. Perú no participa. ¿Por qué Richard no participa Perú? Porque la lumbre en Perú, cariño, vale lo que es 40 céntimos de euro, un sol 50. Y yo para enviarte de aquí me va a costar como 80 soles. Esto, como 20 euros, cariño. Entonces, tú lo tienes accesible, cómpralo para que te hagas lo que es la limpieza de la lumbre. Más adelante voy a hacer otro tipo de sorteo en la cual todos van a participar, ¿vale? Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Empezamos, corazón, mi querido Libra. Muy bien, cariño. Mi querido Libra, es como si estuvieras buscando lo que es información. ¿Te gustaría saber posiblemente de una persona o situaciones que no están lo que es en tu zona de confort? Puede ser que tú quieres saber de alguien que se ha marchado de tu vida, de una persona que a lo mejor está lo que es en la distancia, o simplemente te gustaría saber qué está pensando o qué está sintiendo él o ella en estos momentos hacia vosotros, ¿vale? Quizá de repente para un grupo de ustedes, mi querido Libra, está lo que es en la distancia, para otro grupo de repente lo tienes cerca, a él o a ella, y te gustaría saber qué está pasando por su cabecita. Es como que a veces tienes la intuición como que te oculta algo, a veces tienes la intuición, cariño, como que esta persona ya no siente nada por ti, o que simplemente, cariño, esta persona pues está haciendo o está rehaciendo lo que es su vida. Pero a ti te gustaría tener las cosas claras para muchos de ustedes, ¿vale? Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Puede ser que para un grupo de ustedes, cariño, es tu ex, ¿por qué no? O simplemente una persona que tú has estado conociendo, una persona que te interesa, pero también puede ser la familia, Libra. Ahora que lo pienso, a lo mejor extrañas estar cerca de casa, extrañas de repente a las personas que tú has dejado, si a lo mejor has hecho un cambio de vida, etcétera, etcétera. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la estrella, cariño. Tienes lo que es el hilo de la vida. Tú tienes una conexión muy fuerte con él o con ella. Cuando te sale lo que es la carta de la estrella, estamos hablando desde familiares, desde pareja, desde ex o simplemente con una persona con la cual tú en su momento o actualmente, mi querido Libra, sientes una conexión muy fuerte. Hay una conexión muy fuerte con esta persona porque tenemos lo que es el hilo de la vida, cariño. Te voy a dar lo que es signos. Me sale lo que es un Leo, me sale Tauro, me sale Cáncer. Cierras con un Libra. Ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Libra. Tienes una conexión muy importante con alguien que tienes el hilo de la vida. La letra A. La letra N. La letra D. Y la letra I. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dice el tarot del año. A ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra.
Tenemos lo que es la carta del 4 de copas, cariño. Siento, mi querido Libra, que esto no te lo puedes sacar de tu cabeza. ¿Hay algo que te está inquietando o hay algo que te gustaría saber de ellos o de ellas? Una cartita más, la carta de la reina de copas, cariño. A ti te gustaría saber cuáles son sus verdaderas intenciones. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende, cariño? ¿Te gustaría saber esto? Yo particularmente, mi querido Libra, siento que esta persona, ya que tenemos lo que es el hilo de la vida, esta persona siente algo por ti, cariño, pero quizás de repente a ti no te convence lo que es al 100% o ha pasado algo, Libra, para que tú en estos momentos tengas algún tipo de desconfianza o de duda hacia él o hacia ella, mi querido Libra. Voy a sacar más cartitas. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me quieren decir? Vamos a ver, Libra, Libra, Libra. A ver, vamos a ver. La carta también del 10 de bastos y la carta del 10 de pentáculos, el hilo de la vida, cariño. Tú con este personaje, mi querido Libra, para muchos de vosotros posiblemente tienes lo que es un compromiso, pero no te sientes llena, no te sientes lleno, no te sientes feliz con él o con ella. Mas sí hay un grupo de ustedes, o de repente vosotros que están escuchando esta lectura, cariño, extrañas a una persona con la cual no se realizó lo que es una relación entre vosotros dos. Pero sin embargo, tiene lo que es el hilo de la vida, a pesar que muchos de vosotros, Libra, posiblemente están lo que es en un compromiso, porque aquí hay un compromiso, cariño, veo que tú no eres feliz. O tú de repente estás pensando en otra persona, o quizás, cariño, no te sientes satisfecho, satisfecha al 100% con esa persona. Hay algo que te falta, Libra. Hay algo que te falta. Hay algo que no te hace sentir posiblemente en las nubes, no te hace sentir bien. Algo te hace falta, mi querido Libra, ¿vale? Algo te hace falta. Vamos a ver qué más nos dicen. A ver. La carta también del 2 de pentáculos, la carta también de la fuerza. Siento, Libra, que por otra parte es como que tú de repente en la relación donde actualmente estás o con la persona que estás conociendo y sientes lo que es una insatisfacción, es como que no te dejas ser tú mismo, ser tú misma, mi querido Libra. No te deja ser, ¿vale? Entonces quizás por eso, Libra, tú recuerdas posiblemente a otra persona o simplemente quieres salir huyendo de esa relación. Estás incompleto, cariño. Estás incompleto. A lo mejor puede ser que muchos de vosotros, Libra, han empezado lo que es una relación pensando que con esa relación o con esa persona, pues simplemente iba a llenar ese vacío. Pero muchos de vosotros, Libra, se sienten incompletos, se sienten inseguros. Por otra parte, Libra, si tú me dices, Richard, lo que pasa es que yo tengo un sentimiento por una persona, ¿vale? Porque aquí hay un sentimiento, que también puede ser el caso. Pero este personaje tiene un compromiso. De vez en cuando nos encontramos. Nunca me he planteado olvidar a esta persona o separarme de esta persona y no entiendo por qué. Porque tiene lo que es el hilo de la vida, cariño. El hilo de la vida. ¿Tú crees que esta persona me recuerda? Sí, esta persona te recuerda, cariño. Es como que contigo, Libra, se siente bien. Contigo prácticamente se siente completo. Sea hombre o mujer, se siente completo, se siente completa esta persona. Pero lamentablemente, cariño, siento que muchos de vosotros posiblemente han tomado lo que es rumbos diferentes o de repente, cariño, te cuesta creer que esto sea cierto. O puede existir también las etiquetas de la vida. También puede ser el caso. Te voy a sacar lo que es mensaje del Arcángel Gabriel. A ver, mi querido Libra. Mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Mi querido Libra. Dice, ego, escucha. Está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego. No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos, es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego, que solo desea hacerle desgraciado o desgraciada, mi querido Libra. Entonces, yo lo que siento, mi querido Libra, o tú no estás con esa persona por orgullo, o tú de repente, cariño, no estás con esa persona porque no quieres dejar tu zona de confort, también puede ser el caso, cariño,
o por un resentimiento, o por una tontería, Libra. Pero me dicen, deja tu ego. Si la montaña no viene a ti, ¿por qué tú no vas a la montaña, mi querido Libra? Es como que dos almas se separan y vosotros dos, cariño, se aman, se piensan, se recuerdan. Pero el orgullo es tan fuerte que prácticamente esa relación queda lo que es en el limbo. Vosotros se quieren, vosotros se piensan, vosotros se extrañan, pero es el ego. Es el ego, ¿vale? A lo mejor estás en una relación también, mi querido Libra, que no eres feliz. Entonces, deja tu zona de confort y busca tu felicidad. Vamos a ver un consejo del Tarot Z. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. La carta del 10 de espadas, cariño. Siento que esta situación es como que tú me dices, Richard, no sé cómo poder salir lo que es a flote. La carta del 10 de espada, cariño, nos dicen que has tocado fondo. Tienes miedo. Tienes miedo, Libra. Tienes miedo posiblemente a aventurarte. Tienes miedo posiblemente a darte una oportunidad. Tienes miedo a las etiquetas de la vida. Tienes miedo a que te juzguen también, cariño. Cuando ya tocas fondo, corazón, no te queda más que salir a flote. Tienes que salir a flote, mi querido Libra. Algo negativo has pasado. A lo mejor también te has llevado lo que es una decepción. A lo mejor de repente, cariño, ya no confías lo que es en el amor. Ya no confías en la familia. Te sientes un poco aislado. Un poco aislada, Libra. Pero la carta del 10 de espadas me dice, ya tocaste fondo. Ya tocaste fondo, cariño. Ahora solamente te toca salir a flote. Entonces, cariño, tienes que recuperarte. Tienes que resurgir como el ave fénix. Algo te ha pasado, algo te han dicho, una decisión de repente que tú has tomado, que ahora te lamentas, pero recuerda que te dice el arcángel Gabriel. Te dice, cariño, deja lo que es el ego. Si tú de repente en tus manos está resolver esta situación, pues simplemente ve adelante. Si tú me dices, Richard, son ellos, pues entonces, cariño, continúa con tu vida y pasa página. Tienes que salir a flote. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Libra. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Libra. Vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón. Dos grupos, tú vas a elegir uno de ellos. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta del mundo es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con otro Virgo, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. Los ángeles del amor, dice, romanticismo. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos, cariño. Entonces, hay un personaje, mi querido Libra, sea hombre o mujer, que todavía tiene sentimientos por ti. O si tú de repente estás conociendo lo que es una persona nueva, esta persona, cariño, sus sentimientos son reales. Porque dice romanticismo, mi querido Libra. Vamos a ver qué más me dice en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Es como que alguien pide lo que es una oportunidad también, Libra. Alguien pide una oportunidad, ¿vale? La carta del ermitaño, la carta de la sacerdotisa, la carta de la justicia, la carta de la torre y la carta de los enamorados. Libra. Siento, cariño, que estás atrapada o atrapado lo que es en tu zona de confort. Tienes que hacer cambios o simplemente tienes que hacer algo por tu propia cuenta. ¿Por qué? Porque el ermitaño, cariño, está fuera de la lectura y da la espalda a lo que es a la carta de la sacerdotisa. Y la carta de la sacerdotisa está al costado de la carta de la justicia. Entonces, te dice con la carta de la torre y la carta de los enamorados, ¿deberías hacer algo por tu propia cuenta o simplemente deberías retomar ese proyecto que tú tienes en mente? Deberías ser tu propia jefa, cariño, o tu propio jefe. Tienes que tomar lo que es una decisión, me dicen, ¿vale? A lo mejor de repente si tú me dices, Richard, debería tener esa entrevista para un trabajo, hazlo. Hazlo y luego toma lo que es una decisión, pero muévete un poco, mi querido Libra. Bendiciones.
Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, sientes una conexión muy especial con una persona que puede ser de elemento fuego, o simplemente cariño es una persona con la cual entre vosotros dos hay una conexión muy pasional. Esta persona puede ser más moreno o más morena que tú, trigueño también o mulato. Es una persona muy alegre y a la vez muy espiritual. Es una persona muy independiente o posiblemente tiene lo que es un cargo muy importante. La carta del as de bastos. Últimamente sientes una conexión muy fuerte con una persona, cariño, que puede estar lo que es en la distancia, o una persona de elemento fuego, o de repente hay una conexión muy fuerte entre vosotros con alguien de elemento fuego. Es una persona que se cuida mucho su aspecto físico. Es una persona, cariño, que solamente calla. Es como que no te reclama, no te dice nada. La carta del azote de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente puede ser que también estás lidiando con una persona también de elemento fuego, te sale mucho elemento fuego, Leo, Aries, Sagitario o simplemente cualquier otro elemento. Este personaje vive en un lugar, cariño, donde actualmente hace frío. Puede ser de piel blanca o piel trigueña, cabello negro, posiblemente puede ser que se ponga rayitos o se pinte el cabello. Vive cerca de la costa o simplemente vive lo que es en un lugar donde actualmente no llueve mucho, mi querido Libra. Espero que te guste esta lectura, corazón. Siento, cariño, que estás perdiendo tu tiempo. Tienes que tomar lo que es una decisión. Siento, corazón, que existe una persona que te está esperando, pero la última palabra lo tienes tú. Hasta la vista y sé feliz, cariño. Gracias por tu apoyo.